Conociendo eso, lo siguiente es la búsqueda de la D, que es el viaje a la extensión. ¿Hasta dónde va a bajar? ¿Hasta dónde va a llegar? Eso es lo que siempre queremos responder. Entonces, para eso nos basamos en este patrón de comportamiento del mercado. Yo les digo siempre, les he compartido mi estrategia. Yo siempre estoy buscando las zonas del 78 al 86 para operar esta parte de acá, el viaje a la extensión. Eso fue lo que hice ayer, por ejemplo, eh, con varias operativas en compra aquí y nos fue muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo busco en esa zona? Tener un mayor, menor riesgo y mayor beneficio. Entonces, si yo mido, por ejemplo, y yo dije, bueno, aquí llegó, este es su buen retroceso, de aquí al borde del FIBO son 20 pip de riesgo. ¿Por qué lo mido hasta el borde del FIBO? Porque yo sé que si el mercado sigue bajando, o sea, si el mercado siguiera bajando y rompe la A, me rompió ya la estructura alcista. Al romperme la estructura alcista, entonces yo digo, esto puede continuar a la baja hasta el siguiente punto de soporte. Entonces es ahí donde yo digo, ¿sabes qué? Aquí yo me regreso a la mesa de dibujo a trazar y a ver cuál sería una mejor proyección. Entonces ahí yo digo, puede ser que el mercado con un mechazo, estos famosos mechazos, baje todavía un poco más y digamos, le dé todavía un margen. Como estoy en temporalidad de una hora, digo 25, 5 pips estarían bien. 5 pips, entonces digo, arriesgo 25, porque eran 20 hasta el borde, recuerden. 5 más que le doy como un margen para obtener 75. Miren, aquí hubiera obtenido perfectamente mis 75. Estoy un poquito más arriba, estoy en 77 pips. Perfectamente los hubiera obtenido. ¿Y dónde se dio esto? Esto se dio principalmente en la mañana de ayer. Estuvo, ¿por qué estuvo ahí a la compra? Y es lo que yo le he estado diciendo durante las noches y madrugadas. Vemos que el precio sube para Londres y después durante la mañana el precio baja. Entonces, hoy estaríamos, y aquí les estoy dejando mi hipótesis al respecto, ¿verdad? Hoy estaríamos esperando que todavía se suba un poco más el precio previo al anuncio. Previo al anuncio siempre vamos a ver en el mercado esos movimientos previos que se dan al anuncio y después esperaríamos que va, lo cual estaría de acuerdo a la estructura del mercado. Estaría bien porque estaríamos viendo un retroceso profundo para que luego empiece a bajar, que también sería retroceso para este FIBO alcista. ¿Y de cuánto esos movimientos? Pues si nosotros medimos, digamos, que puede subir todavía unos cuantos pips más, estamos hablando de unos 15 pips más, antes de que rompa la estructura bajista. Entonces, por eso es que decimos, mi riesgo aquí serían como de 15, 20 pips, digamos, dejándolo un poquito arriba para esperar esa bajada que podrían ser de unos 60 pips, tranquilamente. Entonces, con eso, nosotros ya tenemos un poco de información de cómo esperaríamos el movimiento. Ahora, siempre el mercado va a tener sus impulsos y retrocesos. Esa es la opción A. ¿Cuál sería la opción B? La opción B sería que los anuncios del día de hoy no sean nada buenos para el dólar norteamericano, en cuyo caso veríamos que el precio continúa subiendo y rompe aquí la estructura bajista. Rompe y continúa con su estructura al alza. Y esa estructura al alza es la que estamos viendo aquí, que sería el viaje a la extensión. Desde aquí, que es la C, y aquí voy a ir a marcárselos así. A ver, impulso, ¿verdad? Impulso, retroceso, digamos acá, para buscar el siguiente impulso en la D. Buscar esa D. Eso es lo que estaría buscando el mercado. Entonces, aquí, lo adicional que podemos hacer es ir a verlo en 15 minutos para ver y buscar mayor precisión. Y vean en 15 minutos por qué decíamos buscar todavía mayor precisión. Porque tenemos dos fibos a la baja. Entonces, vamos a ver esos retrocesos de, que se dan aquí. Y miren, ahorita el mercado rompió el quiebre que tenía en zigzag y va a buscar romper este fibo bajista para llegar a esta siguiente zona. Y aquí yo dejé una línea azul que sería mi zona donde podría estar esperando para ventas.
Cuando nos vamos a 15 minutos, lo que estamos haciendo es buscando mayor detalle. Lo que estoy es yéndome a ver para tener mayor precisión en generar una entrada, una buena oportunidad. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, comprobaciones, yo siempre las voy a encontrar acá. Ya si yo vengo y con mayor precisión veo una entrada en este punto, miren de cuánto es mi riesgo. Ya mi riesgo es de 5.2 pips. Supónganse que digo, ok, ¿sabes qué? Voy a arriesgar 10 por cualquier mechazo, 10 pips, para después que el mercado empiece a reaccionar y empiece a bajar. Y si lo vemos aquí a la baja, entonces 10 pips de riesgo es nada. Miren, 30 pips de beneficio los obtengo acá. Por eso es que me gusta revisar en 15 minutos, en una hora. Mi temporalidad de operación es una hora, pero reviso 15 minutos y reviso también 4 horas. 4 horas para ver en largo qué podría esperar, hasta dónde podría llegar. Pero 15 minutos a mí me define ya mucho. ¿Lo puedo hacer en temporalidades menores? Sí, lo puedo hacer en 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Sí, en lo personal, y esto siempre se los he compartido, en lo personal a mí me gusta 15 minutos por la simetría. Por eso reviso 15 minutos, reviso una hora y reviso 4 horas. O sea, 4 veces. 4 veces 15 minutos me da una hora. 4 veces una hora son las 4 horas. Y ahí yo ya estoy viendo cómo se está moviendo y hasta dónde podría yo llegar esperando una ruptura del mercado. Dígame, ¿a quién no le gustaría arriesgar 20 pips con su respectivo stop loss buscando un beneficio de el triple de 60 o de pronto puede ser un poco más? Creo que a todos, levántenme la mano, los que tengan las camaritas ahí. A mí me encanta buscar un riesgo así, un riesgo pequeño con un beneficio mayor, una muy buena relación. Pero eso se obtiene con operativas vía análisis, donde nosotros revisamos esa famosa o esa gran oportunidad en el mercado. Eso es lo que estamos buscando siempre. Entonces, ojo, aquí en 15 minutos, la formación de este retroceso, evidentemente, nos debe haber creado un FIBO al alza, que hay que tener mucha precisión ahí para marcarlos bien. Entonces, si ustedes ven, aquí ya tuvo unos FIBOs en formación al alza y todavía aquí vemos, y aquí vean qué bonito. Aquí ya vamos buscando comprobaciones. Un FIBO al alza que ya tuvo su movimiento o está teniendo su movimiento de impulso. Ya hizo un primer retroceso chiquitito, supera la B, que yo esperaría que la supere todavía un poco más antes de caer a esta zona. Entonces, ahí vemos que lo que para este es el retroceso, para el otro es viaje a la extensión. ¿Y por qué yo me vendría hasta esta zona? Y ahí la importancia que yo siempre le doy a quedarme con mi take profit dentro del FIBO, porque aquí el mercado va a reaccionar nuevamente. Aquí en esta zona. En esta zona el mercado va a reaccionar nuevamente y va a hacer un impulso para después bajar nuevamente y poder romper con una vela envolvente esta estructura al alza. De ahí la importancia de ir marcando todos los fibos, porque eso nos va dando, y aquí lo que vamos haciendo es acortando, acortando, acortando para tener mayor precisión. Ojo, con esto lo que les digo no es busquen ser tan precisos como un francotirador, porque sí lo podemos hacer y créanme, sería buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Por qué? Podríamos minimizar todavía el riesgo. Sin embargo, a veces, cuando somos tan precisos, corremos el riesgo de que el mercado llegue a la zona y no toque nuestra apertura de la operación. O de pronto, no toque nuestro take profit. Entonces, yo prefiero sacrificar algunos pips y por eso yo les he ido definiendo zonas, 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 porque así nosotros podemos revisar cuál sería el buen punto para nuestra entrada. Es importante que nosotros, una vez revisemos eso, veamos el margen que podemos dar. Correr un poquito más de riesgo, arriesgar unos cuantos pips para recoger luego una buena ganancia. Ahora, a los que por ahí mire que entraron en ventas, esto ahorita ya les expliqué cómo se está comportando el mercado y por qué, digamos, ahí era mejor hacer unas compras. Unas compras, de hecho, como les dije ayer en el día, hice compras, en la noche compras, ya cerraron compras, ahora me estoy preparando para ventas.
Hoy ya me estoy preparando para ventas. Para los que operan con estrategia de múltiples niveles, con leveling, pues lo que ha sucedido nada más es que es un retroceso, porque si estás en venta y el mercado continuó subiendo, lo que va a pasar es que hoy, probablemente cuando empiece a bajar, ya veas cómo empiezas a recoger. Lo que sucedió, pues, es que te tardaste un poco más de tiempo en eso. Y bien, tomamos este tiempo para hacerlo con el euro dólar, porque lo que viene con el NZD-CAD, con el CAD-CHEF y el USD-CAD, van a ver cómo es muy similar. Y quédense con esta imagen del euro dólar, porque ahora que nos vamos al NZD-CAD, ustedes van a encontrar y van a ver algo muy, muy interesante. Vamos a ver mientras va cargando. Me disculpan, pero también estoy trancado todavía. Me cuesta respirar un poco. Entonces, a veces me cuesta hablar. Recuerdan que nosotros vimos, y aquí ya estamos en el NZDK, vimos en una semana en el euro dólar, estábamos viendo un gráfico similar, donde nosotros vimos que el mercado bajó, donde que estaba con un FIBO bajista, hizo un retroceso profundo y en ese retroceso profundo rompió el FIBO bajista, solo que en el caso del euro dólar lo rompió y lo superó por más de 125 pips. En el caso del NZDCAT lo hizo por 10 pips. Entonces, si yo lo veo en temporalidad de una semana, yo veo una estructura muy similar. ¿Qué es lo que nosotros vemos también? Que en ese retroceso hizo yo pues ya una formación al alza. Hizo un FIBO alcista que ya tuvo un primer retroceso y la variable que yo les he dicho me queda todavía aquí flotando es que supere la B, porque no ha superado la B todavía. Que eso es 90% de los FIBOs lo hacen, ¿verdad? Que supere la B a esta zona antes de venir a buscar un retroceso. Perdón, un retroceso profundo. Sin embargo, hemos visto cómo el mercado pues ha reaccionado bien. Nosotros decíamos aquí, ya tenemos todas las comprobaciones para la baja. Se hizo un retroceso, nuevamente se está manteniendo aquí a la baja. Esperemos como opción B que se venga de un solo a esta zona. En cuyo caso, pues todos aquellos que tienen alguna operativa comprometida de muchos niveles, pues ahí ya deberían estar saliendo ya en tabla o en profit. Cuando yo ya lo veo en 4 horas, entonces obviamente ya nos concentramos en este último tramo, que es el de la subida, y ahí vamos a empezar a ver esos movimientos. Fíjense bien, qué interesante. Este movimiento, que se lo voy a marcar acá, es el final de la subida, cuando hizo ese primer retroceso, después que volvió a subir un poco y ahora que está nuevamente aquí a la baja. Porque cuando ya lo vemos en más chiquito, mírenlo, ahí está. Es ese cachito que estábamos viendo en la temporalidad de una semana. Miren, es esto. Ese cachito que estábamos viendo ahí arriba en una semana. Porque aquí cuando ya lo vemos en 4 horas, vimos la bajada, vimos cómo aquí superó, y aquí medimos los 10 pips que les digo, superó el FIBO bajista para hacer esa formación. Solo que, como les decía, esto es como ir haciendo un zoom. Vamos haciendo un acercamiento para ir viendo ya más y más detalle. Lo que nos interesa es ir viendo más detalle para ir proyectando ese movimiento que podríamos tener del mercado. Entonces, aquí vemos los FIBOs al alza. Aquí ya vimos ya un primer retroceso. Todavía no hemos visto que este va en viaje a la extensión, pero cosas muy importantes que de los FIBOs alcistas, porque los FIBOs alcistas nos van describiendo ese movimiento para subir. Vamos a ponerle aquí un celestito a esto para que lo podamos ver. Esos movimientos de subida, miren, aquí ya se acercó a la zona del segundo FIBO y ahí estaríamos viendo comprobaciones en rompimientos de estructura alcista, los que no daría comprobaciones para decir, ¿sabes qué? Sí, esto ya está aplicando una muy buena reversión y se va a la baja, pero todavía nos hizo un primer intento que fue este y volvió a subir. Ahora lo que estaríamos esperando es que aquí, si ustedes se fijan, vamos a acercarnos, vamos a hacerle un zoom un poquito más aquí, aquí. Esta zona de aquí, por eso es que la dejamos marcada, significa que rompa este FIBO alcista y caiga hasta el siguiente FIBO alcista. Que rompa este otro para caer ya a esta zona profunda. Y en esa zona profunda, miren qué coincidencia que ahí es donde está, creo que la línea que todo el mundo está esperando, la del TP, esa línea del TP.
Esa línea que está más o menos como a unos 159 pips en este momento. Entonces, más detalle de eso, entonces es lo que vamos a encontrar en la comprobación que vamos viendo en temporalidades más bajas. Ahora, vean qué importante, que todos los movimientos del mercado no se dan de forma directa, sino que vamos a ver siempre esos impulsos. Vamos a ver retrocesos, un siguiente impulso y así sucesivamente. Hasta esta zona, otro retroceso y así sucesivamente. No tan simétrico, ¿verdad? Así como que vamos impulso y retroceso y vamos más bajo, sino que el mercado lo viene haciendo a veces con movimientos como estos, donde hemos tenido, vean, impulsos, retrocesos, otro impulso, retroceso. Aquí hizo un superimpulso. Perdón, alguien va acelerado con su moto. Esperaríamos otro retroceso, que de hecho lo está haciendo aquí, miren, aquí está haciendo su retroceso. Y cuando vemos este movimiento rápido del mercado así, nosotros decimos lo siguiente que esperamos es la corrección, que por lo menos es el 50% de ese impulso. O sea que todavía esperaríamos que suba un poco más hasta acá antes de que vuelva a bajar. Ya el detalle de esto, pues lo vemos en una hora. En una hora es donde nosotros esos tramos que estábamos viendo a la baja, y aquí ya no vamos a ver la alza, porque la alza ya se vino consumiendo. Lo que vemos es la baja para ir viendo hasta dónde sería este retroceso. ¿Recuerdan la vela envolvente que vimos ahí? Ese par de velas envolventes que hicieron esta caída. Pues ahora lo que esperaríamos es ver ese retroceso. Pero antes, y vean bien, en una hora, ¿qué tenemos? Y hemos hablado de esto reiteradamente. Tuvimos un impulso, primer retroceso. ¿Cuál es la variable que me queda ahí todavía? Que venga a superar la B antes de irse a la zona profunda. Ahora, 10% de los vivos hacen lo siguiente. Hacen su respectivo impulso, ¿verdad? Su impulso y se van en ese retroceso. Zona de decisión. Aquí, miren. En esta zona, ustedes vieron que cuando tuvo la caída, se detuvo aquí un momento. Este le llaman zona de decisión, break, en velas institucionales. Con Elmer creo que han visto el tema, en velas institucionales donde el mercado se detiene. Y nuevamente el mercado, cuando venga aquí al alza, lo va a hacer aquí. Se va a detener ahí nuevamente. Ahí va a reaccionar el mercado antes de continuar al alza. Si yo le coloco resistencia, miren, cuando venga y suba, aquí va a formar se va a detener nuevamente antes de continuar subiendo. ¿Y por qué esperaría yo que continúe subiendo? Estaría buscando la zona profunda. Y miren qué importante es revisar esas zonas profundas. ¿Qué ha pasado en esta zona profunda del 78 al 86? Recuerden, el 78 es la línea al sur y el 86 es la línea verde. En esta zona del 78 al 86 es la primera zona que estaría definiendo como una zona de reacción. Esta zona que tenemos por acá. Esto podría representar una buena oportunidad para entrar en unas ventas. Sin embargo, y aquí les hago la acotación o la salvedad, yo esperaría que todavía suba un poco más y rompa para llegar a esta zona. Regularmente hemos visto en el patrón de comportamiento de los pivos que se van a la zona del fibo más profundo. ¿Significa que aquí va a reaccionar? Sí, va a reaccionar, va a llegar el mercado, va a subir aquí, va a tener una reacción, va a subir. ¿Ven? Aquí es donde va a decir, si rompe, continuará hasta esta zona. Entonces, aquí también podría aprovechar una operativa, sí, en ventas, sí, siempre manejando tu respectivo stop loss, tu take profit, y ahí yo colocaría un take profit todavía más corto, una relación de 2 a 1 máximo, porque sé que puede romper para irse a esta parte superior, al otro FIBO. Entonces, eso es lo que podría esperar en el NZDK. Esos respectivos retrocesos al alza, o sea que no debería asustarme que el precio suba, que veamos que de pronto el precio continúa subiendo un poco antes de que empiece a bajar. O si los anuncios fundamentales hoy favorecen al dólar, el canadiense se beneficia de forma directa por su última relación con el petróleo, entonces estaríamos viendo que hoy lo que va a hacer es superar la B para luego buscar ese retroceso. Entonces, ahí ya lo tenemos en una hora con un buen posicionamiento. Veamos nada más 15 minutos
Y en 15 minutos, esa parte bajista es la que hemos estado viendo. Y como ustedes ven, en este último FIBO, miren, hizo un pequeño retroceso, superó la B y al mismo tiempo que formó otro, ¿verdad? Superó la B y ahora aquí sí, vean, casi que llegó a la extensión de este FIBO, de este FIBO bajista, porque la extensión sería la línea roja. Recuerden, si el retroceso llega hasta una de las líneas rojas, en medio de las líneas rojas, antes del azul, la extensión va a ir hasta la línea roja. Si el retroceso llega hasta la línea azul, pero antes de la verde, la extensión va hasta la línea azul. Y si lo hace hasta la línea verde, pero antes de la negra, pues la extensión va hasta la línea verde, acá, para que siempre lo tengamos presente. Ahora vayamos a ver el CAD-CHEF. Fíjense bien, en el NZ de CAD, el canadiense es la moneda cotizada. La moneda cotizada significa que es la moneda que está pagando por el neozelandés. En otras palabras, ¿cuántos dólares canadienses se están pagando por un dólar neozelandés? Cuando nosotros nos pasamos, y quédense con esta imagen, vean, quédense con esta imagen, vean lo que estamos viendo acá, que estamos viendo que subió y lo que estamos esperando es que baje, ¿verdad? Ok, ahora vámonos al CAD-CHEF. Y aquí, y sin ahondar mucho, miren, aquí más bien lo que hemos estado viendo es que el precio bajó y lo que estamos esperando es que suba. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que estamos viendo es que, ¿qué papel juega ahora el canadiense? Aquí es moneda base y el franco suizo es la moneda cotizada. Entonces aquí es al revés. Aquí es el franco suizo el que está pagando por el canadiense. Entonces, si el canadiense se fortalece, ¿qué significa? Que se pagan más francos suizos por un canadiense. En el otro caso, en el NZ de CAD, si el canadiense se fortalece, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Que el precio baja, porque es el canadiense el que está pagando por el neozelandés, que es lo que todos hemos estado esperando, que se fortalezca el canadiense. ¿Para qué? Para que baje el NZ de CAD y para que suba el CAD-CHEF. Porque al fortalecerse, lo que estaríamos viendo aquí es que el precio empezaría a subir. Ya, se pagaría más francos suizos y eso es lo que todos estamos esperando. Y en la estructura del mercado es muy acorde a la estructura del mercado. Vimos cómo desde no sé cuántas semanas atrás, yo creo que meses, definimos la zona a la que podría llegar el mercado y que dijimos, y aquí nada más para digamos, hablando un poquito más del tema de toma de liquidez, dijimos, si el mercado baja, llega a esta zona, pero dijimos, puede bajar un poquito más porque aquí hay liquidez que dejaría tomar. Y esto fue en velas, para darles una idea, de una semana. Y esta liquidez que quedó ahí quedó desde el 2020, julio del 2020. Y el mercado regresó y la tomó. Y lo hizo con este mechazo. Lo hizo, tomó esa liquidez. También dijimos, si el mercado continúa bajando y llega al borde de este FIBO, o sea, rompe esta estructura, podríamos enfrentar que baje un poco más porque iría a tomar esta otra liquidez que está ahí, que esa data de marzo del 2020. Entonces ahí es donde vimos y dijimos, si esto rompe aquí, pucha, pues podríamos enfrentar que baje un poco más. Que no es descabellado que lo haga, no, porque si nosotros vemos en los FIBOs bajistas que se formaron, ¿qué es lo que tenemos? Impulso, un primer retroceso. ¿Qué es lo que regularmente vemos? Si digo regularmente, 90% de los FIBOs lo hacen, que venga, supere la B antes de buscar un retroceso profundo. Entonces, debemos ser conscientes de que eso es una posibilidad de que exista, de que se dé. Orlando, buenos días. ¿Tienes la mano levantada? Sí, Osma, muy buenos días. Eh, en temporalidad de una semana, tú tienes marcado un TP ahí. Ese sería la C profunda, Eso hasta estaría donde en la podría C llegar. profunda. Ojo, ojo, perdón por eso, porque creo que ese dato me lo dieron hace tiempo. No recuerdo, no recuerdo, porque al final no sé cuántos pisos abrió, si quedó creo que este andaba por 30 o 32, entonces no estoy seguro que ese sea el TP oficial, la posición del TP oficial.
No estoy seguro. Creo que este fue el último piso que abrió, creo que esto fue la apertura, este el último piso y este era el TP oficial. Eh, si alguien lo tiene, me puede corregir, me lo da y lo corrijo acá, si alguien lo tiene por ahí. Buenas, hola, buenos días a todas, Osman. Creo, a ver, el primero creo que es el punto de entrada, o poco más o menos, y lo que es el TP es el 70-52-8, que en realidad es 52-9, pero vamos, da igual. Eh, La línea naranjita que tienes, ahí, esta, esa es el TP. ok. Sería esta, la del 70-5-28, más o menos. Sí, Sí, justo, justo. ese es el TP, sí, señor. Ok, entonces voy a corregir, voy a poner esto acá. Ese es el TP. Ok, perfecto. Entonces, y esta fue la posición de entrada en el No, ese no es el 74. punto de entrada. El punto de ¿Dónde? entrada es 73,405. En el 73, 405 y 405. la última señal recibida, que es el piso 18, es 67999. 67999, ahí está. Ese sí está bien, este. Entonces, este fue el último piso, esta es la posición de entrada. Entonces, no, estas líneas no sé por qué las tenía por ahí, pero de seguro fue por algo más estaba explicando. Entonces, ese sería, de acuerdo a lo que nos acaban de comentar, el último piso, el take profit. Entonces, si ustedes se fijan, llegar al take profit en el recorrido del retroceso, está a medio camino, porque esto todavía va a subir para ir a la zona profunda y probablemente todavía pueda subir un poco más, llegar a la siguiente zona y después aquí ya hay zona de decisión, si va a la extensión o si el mercado vuelve a girar, porque aquí se los mostré en corto, cuando digo en corto, en una semana, porque si nosotros vamos todavía a ver este par de divisas, miren dónde está. Vamos a verlo más macro. Más macro, miren dónde está. Hay un FIBO que viene corriendo desde el 2010, para que ustedes se den una idea, señores, que lo que ha hecho es hacer su impulso, hizo un primer retroceso, aquí superó la B. O sea, lo que todavía podríamos estar esperando es que regrese y vaya a una zona más profunda aquí. O sea, que esto después se mantenga al alza fuerte. Significa que el canadiense debería de fortalecerse todo este año, por lo menos todo este año. Entonces, para que ustedes se den una idea, miren el pedacito que estábamos viendo nosotros en la inmensidad de todo el movimiento del mercado. Perdón. Eso es para que seamos conscientes a veces de que lo que estamos viendo a veces, que de pronto yo sé que nos asusta, son pequeños movimientos en realidad dentro de toda la inmensidad del mercado. Ok, entonces, Orlando, tienes nuevamente la mano y Juanca. Perdón, no, la dejé levantada, ya la bajo. Ok, Juanca, cuéntanos. Osman, es importante que todos tengamos en cuenta que una cosa es el TP por cuentas, de sumas y restas para alcanzar los 20 pips netos, y otra que es lo que ha venido expresando Gary en sus sesiones de análisis diario, y es que él considera que puede ir corriendo ese punto donde va a cerrar la operación para cubrir un poco el tema de slippage y el del swap, que ha venido siendo positivo, pero igual él está considerando hacer un cierre un poco más arriba del TP que tenemos marcado ahí por matemáticas, digamos, por cuentas. ¿Listo? Entonces sí es importante que nos conectemos a las sesiones de análisis con Gary para enterarnos un poco de cómo él va a ir evolucionando en la estrategia y en qué puntos pensaría él hacer los cierres para este par en particular. Lo mismo las sesiones de análisis para el NZ de CAT. Exacto. Ahora, algo importante es que cuando ustedes ven la estructura y ustedes ya proyectan hasta dónde podría llegar el mercado, en eso es que se basa Gary para decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo, este TP, yo puedo poner un poco más arriba, porque
Bueno, aparte que matemáticamente lo que estoy buscando es compensar un poco el tiempo que pasé metido en este par. Yo sé que el retroceso basado en el comportamiento y la estructura del mercado en el histórico va a subir todavía un poco más. ¿Que va a tomar un poco más de tiempo? Sí, aquí es paciencia, señores, paciencia. Si ustedes quieren operar en corto, hagan análisis, perfecto, operan en una hora, sacan sus 20 pips, 50 pips por día, listo, no hay ningún problema. Pero si no, pues tienen que ver esa proyección larga. Me voy a ir a una hora porque ya el tiempo se nos agotó, lamentablemente. Es que hay mucho que explicar siempre, hay mucho que compartir y a veces el tiempo no nos ayuda. Antes de darle la mano a Jenier, en una hora, si ustedes lo ven, ese movimiento al alza que hemos estado viendo ahí, que tuvo un primer retroceso para este todavía no ha tenido un retroceso que estaría en esta zona. Eso nada más para que seamos conscientes y lo tengamos ahí presente. Porque si ya en una hora yo viera que me rompe nuevamente aquí la estructura alcista y rompe acá, ahí nuevamente estaríamos enfrentando que pueda bajar todavía un poco más antes de tomar el siguiente impulso. Y eso siempre se los hago ver para que seamos conscientes de lo que podríamos siempre esperar. Porque si yo lo veo en 4 horas, vean, todavía no ha hecho este retroceso profundo. Todavía no lo ha hecho. Entonces, ahí podríamos seguir esperando en esta zona y siendo conscientes de que el mercado puede llegar nuevamente a tocar ahí antes de tomar un siguiente impulso en compras. Jennifer, tienes la mano levantada. Buenos días. Buenos días, Osman. Quería hacerte una consulta. Bueno, yo como muchos que estamos con la operativa de Pit Gravel, tenemos muchos pisos, bueno, tanto en NZ como en Cachif, y por planes de contingencia no pudimos tomar algunas señales en la misma moneda. En este primer impulso hacia arriba, ¿hasta dónde estima usted que podría llegar digamos, hasta dónde estima usted que podría llegar, perdón, llegaría al TP o podría llegar un poquito más arriba? En el primer impulso no. No, 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 o hasta no. dónde estima usted que podría llegar no en el primer impulso, sino la moneda, hasta dónde estima usted que podría llegar. No sé si Cuando me lo voy a explicar. vemos, sí, cuando lo vemos en una semana, ¿verdad? Y ojo, esto significa que para llegar allá van a recorrer varias semanas, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde podría llegar? Primer punto, arriba del TP, que es este, que estamos hablando de 233 pips, es en el 71, 1122. El segundo punto, el que va a llegar, es a la zona, acercándose ya a la zona del 78, que está en el 78,811. Eso es a 402 pips. Tercer punto, el que va a llegar y zona de decisión va a ser acá, a 497, 500 pips. Si rompe aquí, estaríamos llegando a esta última zona, a 614 pips. Entonces, esos son los 3 puntos donde podríamos, 3, 4 puntos donde podríamos ver que el mercado va a irse deteniendo. Pero eso va a significar, ¿verdad? Su respectivo impulso, retrocesos, impulso, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ok, muchas Entonces, gracias. claro que sí, con gusto. Y bueno, muchachos, lamentablemente vamos cerrando nuestra sesión. Hoy son las 7:04 de la mañana. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, mañana tenemos también análisis. Entonces, mañana vamos a entrar, vamos a ir. Y lo que les venía comentando del eurodólar, mañana vamos a revisar qué pasa hoy en la mañana, que yo estoy esperando unas 20 por ahí. Entonces, estaríamos esperando eso. Les comento mañana cómo nos fue con eso. Y estaríamos mañana viendo eurodólar y estaríamos yendo a USD CAD también, para que veamos qué está pasando con USD CAD, que no lo pudimos tocar el día de hoy. Ya vimos cómo el NZD CAD se va moviendo mucho, como lo está haciendo el eurodólar, el CAD va a la inversa. Entonces, ahí esos 3 pares como que los tenemos bastante monitoreados, bien controlados, pero vamos a ir a ver qué está sucediendo con el USD CAD. Y de pronto hay pares que yo sé que no se operan vía P-Gravel, pero vía análisis sí nosotros podemos trabajar con eso. Y es importante que podamos aprovechar otros pares también para que hagamos nuestras pruebas de análisis, que le demos seguimiento. Pares como el GBP JPY de pronto,
o no sé, otros pares que de pronto ustedes puedan proponer para que les demos una revisada y vayamos aprendiendo esta dinámica del análisis. Bueno, muchachos, les deseo que tengan un excelente día, una excelente semana, un excelente mes, que estamos iniciando hoy un maravilloso febrero, grandioso febrero, y damos gracias por ese enero que hemos cerrado y por esta apertura de este febrero maravilloso que va a ser espectacular este febrero. Un abrazo a todos, muchachos, que pasen feliz mes.